Vale, pues de acuerdo. Pues nada. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a ponentes como a participantes su asistencia a este webinar de la Delegación del PMI de Extremadura. Desde el PMI, como asociación de profesionales interesados en la dirección de proyectos, pensamos que la mejora de esta disciplina es clave en el éxito de los proyectos y que cada vez vivimos en una sociedad más proyectizada, en donde muchos de los programas que se ejecutan pues tienen la forma y se articulan precisamente a través de proyectos. Es por eso que hace un tiempo el grupo del PMI decidimos organizar este webinar con la idea de poder tener una idea de los fondos de recuperación económica que vendrán después de la pandemia del COVID. En este sentido, queremos agradecer a los ponentes de primera línea que hayan aceptado el participar en el webinar, y hemos tenido mucha suerte de que ponentes como Lourdes Hernández, directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Jesús Alonso, secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura, Juan Viesca, director de Fondos Europeos de la Fundación Finnova, y Daniel García, representante para Extremadura y Andalucía de Zabala Innovation Consulting, hayan aceptado nuestra invitación para que nos cuenten cómo se estructurarán estos fondos, la importancia que en estos fondos va a tener el componente digital y los retos en su gestión que los va a haber, pero también a la vez las oportunidades que generarán de negocio y de desarrollo profesional. En este sentido, hemos estructurado este webinar en una primera parte en donde los ponentes harán una breve exposición y luego los asistentes pues, podrán realizar un turno de preguntas que ellos irán respondiendo. Y ya sin más, dado que los protagonistas son otros, paso a presentar a nuestra primera ponente, Lourdes Hernández Martínez, que es directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Ella es diplomada en empresariales y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura. Desde 1997 es funcionaria de la Administración General de la Junta de Extremadura y tiene una amplia experiencia profesional en diversas áreas de la Administración Autonómica, especialmente en Hacienda Pública y Empleo. Entre otras, ha desarrollado funciones de jefa de sección de modificaciones y seguimiento presupuestario, de jefa de servicio provincial del SESPE en Badajoz o jefa de servicio de escuelas taller. Y desde 2015 hasta su actual nombramiento desempeñaba su labor como tesorera de la Junta de Extremadura. Y sin más, pues paso la palabra a Lourdes. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a PMI por haberme invitado a este webinar. Me parece que es un tema muy interesante, además de que sea muy oportuno por la gran cantidad de fondos y de proyectos que hay que poner en marcha en los próximos años. Es muy interesante reflexionar sobre la importancia de la dirección y la gestión de los proyectos. Bueno, yo voy a intentar hacer una breve exposición en lo que consiste el plan de recuperación europeo y sus distintos componentes. Lo primero que quiero poner en valor es el extraordinario papel que la Unión Europea ha asumido para hacer frente a la crisis sin precedentes en la que nos encontramos inmersos. El coronavirus ha sacudido pues, los cimientos de Europa y del mundo entero y ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario, de bienestar, nuestras sociedades, nuestras economías y nuestra forma de vivir y de trabajar.
para proteger las vidas y los medios de subsistencia, reparar los daños al mercado único y forjar una recuperación sostenible y próspera, la Unión Europea se ha propuesto aprovechar todas las oportunidades que brinda el presupuesto de la Unión Europea. Desde el comienzo de la crisis así lo hizo y ante las iniciativas, las iniciales necesidades urgentes de liquidez de los distintos Estados miembros, la Unión Europea y el Banco Central Europeo ya pusieron en marcha una serie de medidas que tenían por objeto el apoyo a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a las economías de los Estados miembros, como el Plan SURE, el MEDE, el Fondo de Garantía Europeo, etcétera. Y introdujo flexibilidad en el marco de los regulatorios de las ayudas de Estado y de los reglamentos de los fondos estructurales. Pero estas medidas, aunque eran oportunas, no eran suficientes para poner en marcha nuestras economías, por lo que pusieron sobre la mesa un ambicioso y exhaustivo plan de recuperación, que tras duras negociaciones entre los distintos Estados miembros fue objeto del acuerdo histórico del Consejo Europeo de julio de 2020 y del reciente acuerdo con el Parlamento Europeo. En este plan se movilizan hasta 1,8 billones de euros, mejor dicho. Y con esta movilización de recursos lo que se intenta es hacer frente a la recuperación económica y que convirtamos este reto en el que nos enfrentamos en una oportunidad. Una oportunidad no solo que nos apoye a la recuperación de la crisis, sino que también nos sirva para invertir en nuestro futuro, en el Pacto Verde Europeo y la digitalización. Ambos deben dar impulso al empleo y al crecimiento, a la resiliencia de nuestras sociedades y a la salud de nuestro medio ambiente. Este plan se basa en dos pilares fundamentales, que por un lado es el marco financiero plurianual, que se dota con 1,074 billones de euros y que está dirigido a financiar todas las políticas de gasto tradicionales de la Unión, que ya estaban diseñadas con carácter previo a la crisis. Y por otro lado, el Fondo de Recuperación, o Next Generation, que proporciona a la Unión los medios necesarios para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia. De conformidad con el acuerdo, la Comisión va a contraer préstamos y deuda por un importe máximo de 750.000 millones de euros y el capital obtenido de esos fondos de los mercados financieros tendrá que ser reembolsado antes de finales de 2058. Los importes que se disponen en el marco de este fondo se asignan a 7 programas distintos. Estos programas son el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que estará dotado de 672.500 millones de euros. El programa REACT-EU, con 47.500 millones de euros. El programa Horizonte Europa, que lo dota de 5.000 millones de euros extraordinariamente a lo del marco financiero plurianual. El programa InvestEU, con 5.600 millones de euros. El programa de desarrollo rural, al que también le añade una cuantía de 7.500 millones al marco financiero plurianual. El programa de Fondo de Transición Justa, de 10.000 millones de euros, y el programa de Rescue. Voy a dar unas breves pinceladas de cada uno de estos programas, quizás empezando por los de menor cuantía, y para podernos centrar quizás un poco más en el plan de recuperación y resiliencia. El mecanismo de recuperación y resiliencia, mejor dicho. El ResEU es un mecanismo colectivo de la Unión Europea frente a los desastres naturales. No es un instrumento nuevo, este instrumento ya existía, se mejora, se moderniza, es el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y en concreto su finalidad es hacer frente a crear una especie de reserva de capacidades para hacer frente a la prevención de catástrofes y de emergencias, incluso las emergencias sanitarias como la que hoy nos ocupan. La dotación de este fondo se dota a través del mecanismo, no tiene dotación a través del marco financiero plurianual y es de 1.900 millones de euros. El programa Horizonte Europa es un programa que es un fondo de gestión europea. Este programa ya existe. De hecho, lo gestiona directamente la Comisión directamente la Comisión a través de algunas de las agencias ejecutivas que trabajan con la Comisión.
tienen un carácter temático y persigue objetivos específicos que están establecidos por la Comisión, que perseguirá pues, el objetivo, por un lado, de apoyar la creación y difusión del conocimiento de alta calidad. Por otro lado, también tiene como objetivo fortalecer el impacto del I+D en apoyo a las políticas de la Unión Europea. Y, por último, el tercer gran objetivo es fomentar todas las formas de innovación y fortalecer el despliegue del mercado. Se basa entonces en 3 pilares: ciencia abierta, el segundo pilar es desafíos globales y competitividad industrial, y el tercer pilar es el de innovación abierta. Este programa está dotado a través del plan de recuperación con unos 5.000 millones adicionales a los 75.900 que ya de por sí le da el marco financiero plurianual. Es decir, hay más fondos destinados gracias al plan de recuperación. En cuanto al programa InvestEU, este programa, pues, es un programa que viene a ser complementario de las notas. Bueno, vamos a pasar al Fondo de Transición Justa, que es un programa que está situado aunque esté situado en una rúbrica distinta del marco financiero plurianual, su ejecución está ligada también al FEDER. Para el nuevo periodo se propone dotar al Fondo de Transición Justa con fondos provenientes tanto del marco financiero plurianual como del nuevo instrumento. Del marco financiero plurianual se le dota con 10.000 millones de euros. Este fondo tiene como objetivo que el paso a una economía climática neutra se haga de forma que los Estados miembros puedan, se haga de una forma que no perjudique a nadie y que no las regiones no lo noten tanto. Los Estados miembros podrán beneficiarse de esta ayuda, lo orientarán hacia las regiones con mayor intensidad de emisiones de carbono o aquellas cuyo sector de combustibles fósiles emplee un mayor número de trabajadores. Tendrán que elaborar una serie de planes de transición justa para designar los territorios que deben recibir más apoyo. En cuanto al REACT-EU, el fondo REACT-EU o Reactiva de la Unión Europea está dotado globalmente con 47.500 millones de euros y se concibe como un instrumento a medio y corto plazo, como una programación adicional en el ámbito de los programas operativos de los fondos de cohesión, tanto del Fondo Social Europeo como del FEDER. De hecho, serán recursos adicionales que se integren en los programas operativos actuales de 2014 a 2020. Tienen el fin de hacer frente a las secuelas económicas y socioeconómicas de la pandemia, a la vez que se impulsa la transformación ecológica y digital de nuestras sociedades y tejidos productivos. Estas dotaciones extraordinarias a los programas operativos actuales se van a financiar al 100% por la Unión Europea. Las actuaciones que se podrán financiar con estos recursos dependerán del programa operativo en el que se incluyan. Pero vamos, en el FEDER podrán incluirse inversiones en productos y servicios para sistemas de la salud, para capital circulante, para las empresas, o la inversión en pymes, inversiones que se destinen a proporcionar servicios básicos a los ciudadanos y medidas económicas en las regiones que estén más afectadas por la crisis. Para el Fondo Social Europeo, estos recursos irán destinados a apoyar el mantenimiento del empleo, incluidos los esquemas de apoyo temporal y autónomos, la creación de empleo, especialmente a las personas a los colectivos más vulnerables, el empleo juvenil, y el fomento de capacidades y de formación y acceso a los servicios sociales. En cuanto al mecanismo para la recuperación y resiliencia, este fondo tiene por objetivo apoyar a los Estados miembros a aplicar las reformas e inversiones que tengan necesarias para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y hacer que las economías sean más sostenibles, más resistentes y estén mejor preparadas para los retos de las transiciones ecológicas y digitales.
Para obtener los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, los países deben preparar planes nacionales de recuperación y resiliencia que incluirán paquetes de reformas e inversiones. Estas reformas e inversiones deberán tener una serie de características y que deben ir dirigidos a intensificar el potencial de crecimiento económico, a ir dirigidos hacia la creación de empleo, hacia la resiliencia económica y social del Estado miembro y deben asimismo contribuir a la transición ecológica y digital. Entre los criterios que van a tener en cuenta la Unión Europea para su aprobación, la aprobación de los planes, debe ser que además de todos estos objetivos, pues se vayan a abordar sobre todo en la parte de las reformas, la parte que a las reformas se refiere, los retos de política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países y que se ponen de manifiesto en los semestres europeos cada año. Estas recomendaciones, además, estos planes, además deben estar en consonancia con las estrategias de crecimiento de la Unión Europea. En cuanto a los gastos que son subvencionables, como regla general, solo van a incluirse aquellos gastos que sean no recurrentes, que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la economía y sobre la resiliencia económica y social de ese Estado miembro. Sobre la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo y empleo. Abarca un amplio rango de inversiones, tanto en capital humano, en capital fijo, sea infraestructuras y más, y también en capital natural, en el medio ambiente. Todas estas inversiones pueden canalizarse a través de instrumentos financieros, a través de esquemas de ayuda, de subvenciones, a través de subsidios o a través de otros mecanismos que se proponga por el Estado miembro. El periodo de ejecución de los planes abarcará hasta finales de 2026. No obstante, hay que señalar que hay una parte de componente, que es la parte de las transferencias, que deben estar comprometidos antes de finales de 2023, aunque sus pagos se pueden realizar hasta finales de 2026. En cuanto a la cuantía que se asigna a cada Estado miembro por el fondo, pues hay un reparto que está preestablecido. De las transferencias hay una parte hay dos momentos distintos de reparto. Es decir, ahora mismo tampoco tenemos una cuantía exacta porque hay una serie de variables estadísticas que se van a revisar a mediados del 2022 relacionadas, o de 2021, no de 2022, que están relacionadas con la pérdida real del PIB de las economías y del empleo. Y a finales del 2022, mediados del 2022, se terminará de acotar la cuantía económica que le corresponde a cada uno de los Estados miembros en función de cómo se haya comportado esas dos variables en los años 20 y 21, principalmente. Hay una estimación de la cuantía que va a recibir España mediante transferencia, que será aproximadamente, que ahora mismo es de 59.168 millones de euros. Y luego hay otro componente, que es la parte de préstamo, a la cual el Estado miembro puede acudir voluntariamente si es necesario para completar su plan nacional de reformas y de inversiones. Este componente de préstamo está dotado de 360.000 millones de euros y tiene un límite máximo para cada Estado miembro, que es el 6,8% de su renta nacional bruta. España podría acceder a un volumen máximo de unos 80.000 millones de euros si quiere complementar sus inversiones. En cuanto a los plazos para la presentación de los planes, desde el 15 de octubre ya se podían enviar borradores de los planes a la Unión Europea. De hecho, España ya ha presentado un borrador, que yo creo, me imagino que todo el mundo conocerá, que es el Plan España Puede, se denomina así. Pero hasta el día 1 de enero, inicialmente, todo dependerá de cuándo se aprueben los reglamentos y el marco financiero y la decisión de recursos propios. Hasta ese día no se
Hasta ese día no se espera que se abra el plazo oficial para presentar estos planes de recuperación. La fecha límite inicialmente, si se aprueba todo para el día 1 de enero, sería el 30 de abril. Y bueno, tras una evaluación positiva de estos planes, pues de las cuales dispone 2 meses la comisión para hacerlo, pues pasaría este plan al Consejo, y si el Comité Económico y Financiero del Consejo pues le da una opinión correcta al cumplimiento de los objetivos, pues a partir de entonces se podrá iniciar el desembolso de los fondos. Por tanto, todavía queda un camino por recorrer que es importante hasta que empecemos a recibir fondos. España, no sé cómo voy de tiempo, España es el segundo país más beneficiado de las ayudas y recursos del fondo. Puede llegar entonces a 140.000 millones de euros. En lo que se refiere a transferencias, es decir, subvenciones, serán 72.750 millones de euros. Ya hemos comentado del mecanismo de recuperación y resiliencia, serán más de 59.000 millones, de REACT-EU serán 12.400 millones, del Fondo de Transición Justa 452 y del FEADER, que es un complemento a las políticas a los planes de desarrollo rural, serán otros 750 millones. Esto implica que se deben programar, proyectar pues un montón de inversiones y reformas con un periodo de ejecución muy corto, del 2023 a 2026. Hasta 2000, perdón, el límite de los compromisos hasta 2023 y los pagos hasta 2026. En cuanto a los fondos en España, bueno, pues se plantea que son unos fondos, el mecanismo de recuperación y resiliencia son unos fondos que no están regionalizados. Se ha constituido una comisión interministerial para el Fondo de Recuperación. Esta comisión pues, se encargará de elaborar los planes y de recoger las iniciativas de las comunidades autónomas. Se va a activar también una conferencia sectorial de fondos, en la que participaremos las comunidades autónomas, y para reforzar la gobernanza multinivel que es necesaria. También, bueno, pues se reforzará el diálogo social y se van a activar varios foros o consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores. Y, bueno, pues también se está trabajando para detectar los cuellos de botella administrativos y regulatorios existentes para poder ejecutar los fondos de la manera más ágil posible en este periodo. Las comunidades autónomas vamos a participar en la gestión de estos fondos por diversas vías. Los presupuestos generales del Estado van a reflejar las partidas presupuestarias que los distintos ministerios van a aportar, van a tener con respecto al mecanismo de recuperación y resiliencia. En ello, bueno, pues se van detallando los programas, convocatorias, programas marco, convenios que se firmen, todo ello dependiendo de los distintos sectores. En las áreas de competencia nosotros pues firmaremos nuestros convenios y a su vez pues sacaremos pues, nuestras distintas líneas de ayuda para las distintas empresas o haremos las inversiones directas que correspondan para poner en marcha todas estas unidades y todas estas líneas de actuación y cumplir los objetivos y los hitos del Plan Nacional. ¿En qué momento estamos? Bueno, en el momento regulatorio en el que estamos. Ahora mismo hay un acuerdo ya por las 3 partes que tienen que llegar a acuerdo, que son el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión. Pero tras el acuerdo con el Parlamento, que ha sido el día 10 de noviembre, hay un escollo que salvar, que es que hay un veto por parte de Polonia y Hungría. Ha bloqueado en concreto, está bloqueando la decisión de recursos propios, que es la regulación que va a permitir
que la Comisión pueda acudir al mercado de capitales para poder obtener esos 750.000 millones extraordinarios que se necesitan para poner en marcha el fondo de recuperación. Es decir, que todo depende de ese desbloqueo para poderlo poner en marcha. Polonia y Hungría son también países que son muy beneficiados por los fondos, por el fondo de recuperación, por lo que entendemos que esto es que el acuerdo no va a estar muy lejano. Pero, no obstante, quizás sí sea un inconveniente para tener este marco regulatorio totalmente aprobado el día 1 de enero de 2021, como era la decisión inicial o la intención inicial. Además es que esta decisión lo que implica es que se tiene que ratificar en los 44 parlamentos, o sea, en todos los parlamentos de los 27 parlamentos de la Unión y 44 porque hay otras naciones en las que no solamente se lleva al Parlamento Nacional, sino que hay parlamentos que de otro nivel inferior que también lo tienen que ratificar. El calendario inicial reservaba para los 2 últimos meses este acuerdo, o sea, esta negociación entre los parlamentos, pero bueno, nos imaginamos que se retrasará un poquito, aunque no creemos que mucho, porque ya digo que son 2 países que también están muy interesados al final en que les lleguen estos fondos. Dentro del paquete, además, el Consejo también tiene que aprobar el reglamento del marco financiero plurianual, pero ahí no va a haber problema, porque es por unanimidad, ya está aprobado. Por mayoría cualificada al régimen general de condicionalidad, que es lo que le molesta realmente a Hungría y Polonia, aunque no tienen capacidad. Lourdes, me preguntabas por... Dime. Me preguntabas por el tiempo y vamos un poquito ya apurado. Vale, pues ya simplemente decir que el que va más avanzado es el REACT-EU, que sí que ya ha habido un acuerdo y parece que va a ser pronto la aprobación de este expediente. Ya, muchas gracias. Ya no robo más tiempo a los demás. Nada, muchas gracias. Pues nada, también comentar a todas las personas que están siguiendo el webinar que pueden dejar sus preguntas o bien en el chat o en la pestaña de preguntas. Y pasamos a nuestro segundo ponente. Se trata de Jesús Alonso Sánchez, secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad en la Junta de Extremadura. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, científico titular del CSIC desde 2006, desarrollando su actividad en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, con una amplia experiencia en proyectos de I+D, así como en el campo de la innovación tecnológica en la cadena alimentaria. Ha sido director general de Innovación y Competitividad Empresarial y posterior. Creación del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, así como en la gestión de los planes regionales de I+D+I y el Programa Regional de Innovación. Y nada, sin más, Jesús, te doy la palabra. Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que el marco conceptual, político, logístico, ya Lourdes nos ha hecho estupendamente, nos ha puesto dónde estamos, dónde están los recursos, hacia dónde van, cómo vendrán. Quedan todavía muchas cosas por definir, desde el punto de vista incluso interno, ¿no?, de preparación para ser capaces de ejecutar estos fondos. No solamente Extremadura, es decir, estamos hablando del propio Estado. Ahí están incluso con un borrador ya de decreto ley medio preparado que estamos viendo en prensa, muchos cambios desde un punto de vista legislativo porque es necesario, es decir, es una cantidad ingente de recursos económicos y actualmente, hoy por hoy, tal y como están las administraciones, no serían capaces de gestionarlos, además en ese corto periodo de tiempo que se esperan, ¿no?
No sé si habéis tenido oportunidad y si no, pues yo creo que es muy interesante que vierais el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado, que tan cacareadamente tenemos en los telediarios todos los días y que si se aprueban, no se aprueban. Yo creo que finalmente parece que ya que sí, que se van a aprobar. Incluso están hablando de antes de mayo. Y ahí en esos presupuestos os aconsejo, sobre todo por el interés que estáis mostrando, ¿no?, en todo este mecanismo de recuperación y resiliencia, hay lo que es el... No sé si no es apartado, es tomo cuarto, perdonadme. Y ahí es justamente donde están todo el conjunto de esos fondos que ya van a estar en los presupuestos generales del Estado de este año, ¿no? Un tomo que establece, como bien decía Lourdes, la mayor parte es de gestión por el propio Estado. En la mayor parte de las ocasiones pues va a ser por concurrencia competitiva u otros mecanismos, ¿no? Estábamos hace un ratito, antes de entrar aquí, con el ministro, con Pedro Duque, y nos decía eso, es decir, que justamente fortalecerán en el caso de ciencia el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación, el CEDETI, bueno, y que repartirán esos fondos ahí, ¿no?, mediante proyectos que, bueno, cumplan las condiciones y vayan justamente por las políticas establecidas, ¿no? Y luego hay justamente unas cantidades. El presupuesto total se eleva a 26.434 millones en ese mecanismo de recuperación y resiliencia que ya está para los presupuestos de 2021. Y de ello hay un reparto ya para las comunidades autónomas, ¿no?, mediante determinados mecanismos, como comentaba Lourdes, pues convenios, transferencias, tal, que en total serán unos 7.000 millones de euros. Ya veremos, a ver, en ese reparto habrá que estudiar, analizar cuánto nos quedará a cada una de las comunidades autónomas. Independientemente, antes de entrar un poco en lo que me habéis pedido un poco, que es muy complejo, aunque sí es cierto que tenemos claro, es decir, todo lo que hemos visto de Next Generation, todo lo que hemos visto del plan de recuperación, está claro hacia dónde vamos, ¿no? Y la transición ecológica, la transformación digital de la sociedad. Pero esto no es que se lo haya inventado Europa ahora, sino que estaba ya en las propias políticas europeas, ¿no? Es decir, de la propia Comisión Europea, cuando nos dicen que tenemos que ir hacia una transición, hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital, y que eso lo tenemos que hacer sobre todo con el tema de las personas y mejorar nuestra economía social de mercado. Para lo que es el nuevo marco, el nuevo programa operativo 2021-2027, ya la Comisión Europea ya definió lo que se ha llamado objetivos políticos. Antes no eran objetivos temáticos, lo que tenían el anterior programa marco, ahora son objetivos políticos. Y hay dos objetivos políticos, el 1 y el 2, que corresponden. El 1, que es una Europa más inteligente mediante lo que es la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y el 2, que es una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el acuerdo de París e invierta lo que es la transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Estos dos objetivos, dependiendo un poco de los países, se van a destinar en ellos entre el 65 y el 85% de todos los fondos. El conjunto de fondos que ha estado hablando Lourdes, es decir, no solamente de Next Generation y del plan de recuperación, sino del conjunto, ¿no? Y ahí un poco están los repartos. Ya sabemos, y seguro que habéis leído el programa España Puede que presentó el presidente del gobierno, cómo las distintas palancas tienen que ir, pero van a ir justamente hacia estas políticas europeas. No me voy a centrar, porque bueno, me podría centrar un poco en el tema de ciencia, que es un poquito lo que son mis competencias, pero voy a ir un poquito más allá, ¿no? Hacia un poco los temas de digitalización y un poco de los temas de transición ecológica, ¿no? A nivel de digitalización, pues bueno, ya me voy a centrar un poquito en Extremadura. ¿Cuáles van a ser un poquito nuestros objetivos en ese sentido? En primer lugar, sabéis que somos una región enorme, 40.000 kilómetros cuadrados, que tenemos muy poca población, 1 millón escaso de habitantes, muy distribuido en el territorio.
y que los tenemos que tener conectados y los tenemos sobre todo con infraestructuras digitales que comuniquen sobre todo y mejoren esa conectividad de lo que son los hogares, ¿no? También de las propias empresas y lo que son instituciones, ¿no? Y todo ello, ¿cómo lo haremos? Pues mediante despliegues de fibra óptica y del 5G. Es decir, son dos áreas que de alguna manera van a estar presentes en lo que van a ser nuestras políticas de digitalización de los próximos años. Luego continuaremos fomentando todo lo que es en edades tempranas, pues la adquisición de estas habilidades y competencias digitales. Mejoraremos lo que es la profesionalización, la empleabilidad. Vamos a tener una gran transformación de lo que van a ser las empresas, las industrias, es decir, la robotización, la inteligencia artificial. Eso nos puede llevar o deparar una gran pérdida de determinados puestos de trabajo, pero tendremos que sacar unos nuevos puestos de trabajo de otra forma. Y para ello tenemos que de alguna manera seguir con la ciudadanía apoyándola en que adopten estas habilidades y competencias, ¿vale? Es fundamental para nosotros porque además hay una creciente, es decir, yo creo que bueno, dentro de lo que es nuestra estrategia de especialización inteligente, dentro de los distintos sectores, está el sector de las TIC, vamos a decir, ¿no? El sector de las TIC. Y ahí, de alguna manera, es un sector muy emergente, muy fuerte, con una gran capacidad de crecimiento. Y eso, de alguna manera, hay que apoyarlo mucho más. Es decir, no podemos seguir perdiendo sobre todo a nuestros mejores egresados que de alguna manera estén buscando en otros lugares esta competitividad. Por lo tanto, ese sector es fundamental que lo fortalezcamos, ¿vale? Con una economía digital, con una industria 4.0. Y en este área, el último punto sería lo que es la modernización digital de lo que es la administración, ¿vale? Con lo que es simplificación de procedimientos administrativos. Estamos hartos de hablar de la gran burocracia de las administraciones. Creo que la digitalización nos puede ayudar muchísimo a lo que es disminuir. Claro, ofreciendo, por supuesto, todos los temas, garantizando lo que es la seguridad de los administrados, la ciberseguridad y ese acompañamiento que también van a necesitar lo que son los ciudadanos y las empresas, ¿vale? Voy a ir un poquito más allá, ya en el segundo punto, en el segundo objetivo político, que sería, voy hacia lo que sería, y lo estaréis harto de escuchar, el desarrollo del Pacto Verde Europeo, es decir, de una Europa más ecológica y que esté libre de carbono. Ese es el gran objetivo a nivel europeo, gran objetivo a nivel nacional y que, por supuesto, a nosotros también nos atañe. Ahí, aunque ya no es competencia de nuestras consejerías, pero sí os puedo decir que la propia Junta de Extremadura ha desarrollado un plan extremeño integrado de lo que es energía y clima, que tiene un horizonte hasta el 2030 y que está enfocado sobre todo a la transición energética sostenible, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, penetración de energías renovables. Sabéis que Extremadura es de las grandes regiones con mayor penetración a nivel principalmente de la energía fotovoltaica, de eficiencia energética y en edificación y sobre todo en edificaciones públicas. Lourdes conoces muchas fichas, es decir, grandes actuaciones que queremos impulsar, ¿no? Para transformar todo lo que es nuestra edificación mucho más sostenible, pero también la de los ciudadanos, es decir, ahí tenemos que ir de la mano. Y un tema que yo soy un enamorado, que es el almacenamiento energético. Es decir, si queremos conseguir lo que es esa transición ecológica, vamos a tener que dar un paso más allá con el tema del almacenamiento energético. Os puedo decir, y eso es gratificante, que de ese tomo cuarto, de esas transferencias que se han realizado, que se van a realizar a las comunidades autónomas, viene justamente un centro de investigaciones en almacenamiento energético, ¿vale? Es decir, por 34,5 millones. Una gran apuesta del Estado para lo que va a ser justamente sistemas desde el punto de vista de estudio. Aparte lo queremos hacer con la industria desde el principio, no queremos que sea simplemente investigación, desarrollo tecnológico, un tema muy importante
que nos están diciendo siempre es las colaboraciones público-privadas. Es importantísimo que de alguna manera lo tengamos en cuenta a la hora de desarrollar determinados tipos de programas, y ahí queremos que desde el principio las empresas estén en estos diseños, que de alguna manera vayamos de la mano para favorecer la colaboración público-privada. Es difícil si tomamos exclusivamente las iniciativas desde la administración y dejamos de lado a las empresas y posteriormente les estamos ofreciendo servicios. Hay que ir de la mano y hay que ir hacia colaboraciones público-privadas que en este país, desafortunadamente, pues no están muy extendidas, ¿vale? No sé si era lo que esperabais o no esperabais, o esperabais una lista de proyectos. Pues no la tenemos, es decir, no tenemos. Y eso que las estamos trabajando en ellas, estamos concretando, se las hemos enviado al gobierno, por supuesto que seguiremos, pero bueno, están muchas cosas todavía por definir, tanto desde el propio marco europeo y también desde el propio marco nacional, ¿vale? Pero creo que van a ser unos años tremendamente interesantes. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Y vamos, sí que es muy interesante en el sentido de que, bueno, también nos vas alumbrando por dónde pueden ir los sectores de intervención. Y el siguiente ponente es Juan Biesca, que es el director general de Fondos Europeos de la Fundación Finnova, además de profesor del Máster de Estudios Europeos e Internacionales de la Universidad de Valencia. De formación es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, con un máster en Arquitectura Naval por la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas de París. Ha sido director general de Fondos y Proyectos Europeos de la Generalitat Valenciana de 2011 a 2015, institución en la que anteriormente, de 2003 a 2011, fue consejero en Asuntos Europeos. De 1995 a 2002 trabajó en la Comisión Europea como Desk Officer para España y Francia dentro del Directorio General de Educación y Cultura. Y sin más, pues Juan, y agradeciéndote tu presencia, te doy la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los que estáis escuchando. Y es un verdadero placer el poder estar hoy aquí con todos vosotros para hablaros de un tema que considero, pero ya desde hace muchos años, fundamental en lo que respecta a la gestión de fondos europeos. Y más en este momento en el cual, pues bueno, España está frente a un desafío de un tamaño muy importante, ¿no? La cantidad de fondos que vamos a recibir en este periodo es ingente y yo creo que nos enfrentamos claramente a un reto de gestión muy importante, ¿de acuerdo? Y casi me gustaría continuar un poco con la conclusión a la que iba a llegar. Yo creo que, bueno, que desde PMI y las entidades como vosotros, que hacéis unas formaciones, unas certificaciones en lo que es la gestión de proyectos, creo que es la clave y es el fundamento muchas veces del éxito de la gestión de los fondos europeos. Nosotros somos una fundación belga, estamos en Bruselas, trabajamos en muchísimos proyectos internacionales y son cada vez más las instituciones internacionales, como la Comisión Europea, que pide que la gente que vaya a gestionar proyectos europeos esté certificada por alguna metodología, bien sea el PMP o bien sea el PRINCE. Yo soy de la competencia, tengo el PRINCE 2, lo siento. No te lo dije antes, igual no me invitáis, no, es broma, ¿no? Pero bueno, pero básicamente creo que es una herramienta fundamental para lo que es la gestión de fondos europeos. De hecho, la Comisión Europea ahora mismo ha puesto en marcha una metodología propia que se llama PM2, que es el Project Management Methodology, que es la que no sé si llegará a exigir o no, pero de momento la ha establecido para la gestión de los proyectos europeos, porque el reto es muy grande. Es decir, yo ahora voy a hablar un poco de todos los tipos de proyectos que hay, pero imaginaros que conceden a una entidad 20, 30 millones de euros para que sea gestionada con 15, 20 socios. Es decir, o sabes muy bien mecanismos de gestión, de control, de cómo vas a gestionar ese proyecto, la Comisión Europea sabe que estás abocado al desastre, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy a centrar más o menos en comentaros los retos que yo creo, que yo considero que son importantes en diferentes tipos de fondos que la Comisión Europea tiene, ¿de acuerdo?
Para que entendáis, pues bueno, la Comisión Europea, intentando resumir, ¿no?, todo este presupuesto de 1,8 billones de euros, tiene cientos de convocatorias, casi diría miles de convocatorias, ¿no? Y yo normalmente lo suelo clasificar en varias categorías, ¿no? Hay unos fondos que son como los fondos estructurales que Bruselas da un dinero a los Estados miembros y lo reparten entre las regiones. Y bueno, para mí eso no es un proyecto europeo, es un fondo que va a gestionar al final un Estado miembro, que tiene sus retos, que tiene sus problemas, que tiene sus características, pero bueno, no tiene, digamos, un grado avanzado en lo que es la gestión como pueden ser los fondos de gestión directa que tiene la Comisión Europea. La Comisión Europea se reserva un dinero y lanza toda una serie de convocatorias en un periodo de 7 años, que gestiona ella, que resuelve ella, que aprueba ella y que de hecho fondos del Next Generation que ha comentado Lourdes van a ampliar alguno de estos programas, ¿de acuerdo? Estos programas, yo creo que os sonarán a todos, estamos hablando del Horizon Europe, famoso programa de I+D+I Futuro, que ha sido complementado con fondos de Next Generation, estamos hablando del programa Erasmus, estamos hablando del programa LIFE, estamos hablando del programa Europa Creativa, Europa con los Ciudadanos, etcétera, 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 un sinfín de fondos. Estos tienen una característica particular. Convoca a la Comisión Europea, resuelve la Comisión Europea, aprueba los proyectos, tienen que tener componentes de innovación, valor añadido europeo, pero se caracterizan porque tienen un componente de transnacionalidad. Se ha de presentar un consorcio de entidades de, generalmente, al menos de 3 Estados miembros diferentes, en la gran mayoría de los casos. Generalmente son más, ¿de acuerdo? Se tiene que presentar un consorcio, tiene que presentar un proyecto gestionado por un consorcio y se tiene que trabajar en otros idiomas, ¿de acuerdo? Bien, aquí dentro de esto pues existen diferentes programas y, pues por ejemplo, Horizon Europe, el siguiente programa de I+D+I de la Comisión Europea, pues suele sacar convocatorias para grandes consorcios, como os he dicho, 20, 25 socios, 10 socios, trabajando en inglés. Y muchas veces, para que un proyecto sea aprobado, generalmente te piden un papel, un documento, la elaboración de un proyecto. Ese proyecto, pues generalmente te suelen pedir pues, hacer una evaluación ex ante previa, hacer un análisis de necesidades, consultar bases de datos para ver que tu proyecto es innovador. Cada vez más se están poniendo de moda realizar DAFOs, análisis DAFO, dentro de determinadas convocatorias, como son los Interreg, por ejemplo. Y aquí ya nos metemos en materia. Y la persona que está preparando el proyecto llega y te dice a la comisión que tienes que dividir tu proyecto en paquetes de trabajo. Working packages. No. Nosotros que damos muchos cursos, damos mucha formación, nos encontramos con que hay mucha entidad pública, privada, de todos los sectores, que no sabe lo que es un paquete de trabajo, que no sabe paquetizar un proyecto. Y esto en la gran mayoría de los proyectos europeos ahora mismo lo están pidiendo. Dígame, ¿cómo va a dividir su proyecto en paquetes de trabajo, en working packages? Y no saben lo que es. Te dicen que, bueno, para que tu proyecto sea aprobado, tienes que definir a la hora de presentarlo qué herramientas de gestión, seguimiento y evaluación vas a tener. Eso, la gran mayoría de la gente, pues muchas veces le cuesta el saber que tienes que establecer un comité de dirección, un comité de gestión, de que vas a tener que nombrar un director de proyecto, de que vas a tener que nombrar un director de comunicación, que vas a tener que nombrar figuras dentro del proyecto, que vas a tener que definir hitos, que vas a tener, que muchas veces lo piden, un análisis de riesgo de tu proyecto. ¿Qué va a pasar si falla un socio? ¿Qué va a pasar si hay un riesgo a la hora de que haya un riesgo tecnológico y el proyecto que estás desarrollando no cumpla con las expectativas? ¿No? Define tus hitos, plantea planes de contingencia. Es decir, todas estas cosas que Bruselas normalmente lleva pidiendo desde hace mucho tiempo es lo que hacéis vosotros, ¿no? Son metodologías, son temas que son muy importantes y la Comisión Europea, como está viendo que hay mucho proyecto fallido a nivel de programa de gestión directa, pues cada vez más está exigiendo y está implementando que la gente tenga una formación en estos temas. ¿Qué os cuento cuando pides que te hagan un cronograma o un diagrama de Gantt en un proyecto? Pues todas estas cosas que normalmente la Comisión Europea pide,
pues bueno, yo creo que la formación, la certificación del personal, y como digo, cada vez más para trabajar en instituciones internacionales piden algún tipo de certificación, es fundamental. Este es un reto que yo creo muy importante a la hora de gestionar este tipo de programas de, como digo, pues de gestión directa, y que pues nosotros últimamente a la hora de contratar personal en Bruselas, pues bueno, exigimos a la gente que al menos sepa, entienda cómo paquetizar, cómo estructurar un proyecto mediante alguna de las metodologías. Me da lo mismo certificado PMP, certificado Prince2, uno enfocado más a producto, otro más a procesos, o bien, digamos, el PM2 de la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un reto importante en los fondos de gestión directa, ¿no? Respecto al resto de programas, a lo que son los fondos europeos, pues bueno, respecto a lo que ha comentado Jesús, ¿no? El tema de los fondos estructurales, comentaros que el reto es tremendo, ¿no? Si vemos las estadísticas que tiene la Comisión Europea, ahora mismo España es el último país en ejecución de fondos estructurales. Si veis una tabla, hay un diagrama que tiene publicado. De hecho, hemos pasado de ser los mejores a ser los últimos, junto con Italia. Justificaciones, muchas, ¿no? Yo creo que es normal también recibimos muchos fondos, pero bueno, tenemos a Polonia, que está muy avanzada en la gestión de fondos, pero en España todavía del periodo 2020 nos quedan 12.000 millones de euros de ejecución y encima, como bien ha comentado Lourdes, nos van a dar más dinero, ¿no? Podemos tener ahí un cuello de botella, yo creo, bastante importante, en el cual, pues, yo creo que también el que la gente planifique los proyectos con alguna metodología o que aprenda metodologías de gestión, yo creo que eso puede ser importante porque, por ejemplo, en la gestión de fondos estructurales se está poniendo muy de moda los indicadores, se están creando marcos de rendimiento de tal manera que si no cumples objetivos, no te dan todo el dinero de alguna línea de financiación. Entonces, digamos, eso es un poco como el palo y zanahoria, ¿no? Que te ves forzado, digamos, a ejecutar bien para tener todos los fondos, ¿no? Pero bueno, es un reto también de gestión que tiene que ver también un poco con los problemas que puede tener Next Generation, que es una cantidad inmensa de fondos que tenemos que gestionar en muy poco tiempo, que como bien habéis comentado, se está creando un Real Decreto Ley para su gestión, pero no olvidemos que tenemos una ley de contratos, una ley de subvenciones que emanan de una directiva europea, que por mucho que publiquemos determinados decretos, como Bruselas tenga la última palabra, en 5 años podemos tener toda una serie de problemas. Pero básicamente, como conclusión, para no excederme dentro de los 10 minutos que tengo, luego podremos discutir un poco más sobre estos temas. Yo creo que los retos que nos planteamos de gestión requiere de profesionalización, requiere de metodología, requiere de certificación, que para eso están este tipo de entidades, yo creo, como PMI, para que, digamos, al final podamos cumplir con unos hitos con cumplimiento, digamos, de unos objetivos, tanto de ejecución de fondos como de consecución de objetivos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Juan, por tu intervención y te perdonamos que seas de Prince2, pero bueno. No, lo siento, no te lo había visto. Al final la verdad es que todos somos comunidades hermanas, por lo cual no hay ningún problema. Y nada, por último quería presentar a Daniel García Sevilla, que es el representante para Extremadura y Andalucía de Zabala Innovation Consulting. Daniel, de formación, es licenciado en Antropología Cultural y Social por la UNED y en Biología por la Universidad de Sevilla. Es experto en Gestión Internacional de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y doctor en Biología por la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia experiencia en consultoría de innovación y tecnología. De 2008 a 2014 fue director de Desarrollo e Innovación de la empresa de tecnología e ingeniería Azcatec y actualmente desarrolla el puesto de representante, como he dicho, de Zabala Innovation Consulting para Extremadura y Andalucía, en donde viene desarrollando numerosos proyectos ligados a fondos europeos. Y como nos trae una presentación, pues nada, le voy... Muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación también a este foro. Es un momento muy bueno para hacerlo, como ahora veremos. Y gracias también a los ponentes, porque bueno, las introducciones que han hecho
las presentaciones que han hecho han sido muy, muy claras. Y también daros las gracias a los asistentes, que lleváis ahí casi una hora como unos campeones, y al que le toca la última ponencia, pues siempre es de agradecer que todavía haya gente ahí pendiente, ¿no? Así que gracias a todos y bueno, espero que podamos ir dejando algunas claves. ¿Qué es lo que quiero comentar? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Vale, perfecto. Bueno, yo quería aquí trasladaros un poquito, como me decía Jesús, oportunidades del Fondo Europeo de Recuperación, de Next Generation. Contaros un poquito lo que estamos planteando con nuestros clientes. Nosotros como Zabala somos una consultora especializada en gestión de la innovación y financiación pública, y trabajamos en marco regional, nacional y europeo, con mucha intensidad en proyectos europeos, pero también con otros marcos de financiación nacionales. A nuestros clientes los que le estamos contando, bueno, pues intentamos resumir un poquito dentro del caos y de todas las expectativas que se están generando con el Next Generation, qué situación estamos, qué novedades hay y cómo pueden aprovechar o cómo podrán aprovechar un poquito esas oportunidades para intentar clarificar sobre todo. Ya Lourdes nos ha descrito estos dos grandes bloques de presupuestos europeos de una forma muy, muy clara y sorprendentemente que lo haga sin presentación por delante, porque son muchos números y muchas cifras y muchos programas, y agradecérselo también. Yo lo que voy a intentar es dejarlo en, bueno, simplemente para que veáis, ¿no?, que al final con esos grandes números estamos hablando de que vamos a recibir 5 veces más en subvenciones al año de lo que estábamos recibiendo hasta ahora. Es una cantidad, como decíais, pasamos de entre H2020 y los FEDER, estábamos gestionando unos 4.500 millones de euros al año, pues vamos a pasar a gestionar 5 veces más. Tenemos un reto importante. Por visualizar un poquito el calendario, para que veáis también, ahora se están elaborando esos planes por parte del Gobierno de España y con la ayuda de las comunidades autónomas, que está previsto que se presenten, bueno, que se cierre esa elaboración en octubre. Estaba previsto que se hicieran las primeras presentaciones en octubre. El objetivo es tener a mediados de 2021 los planes ya evaluados y negociados para poder empezar. O sea que eso implica que la disponibilidad de fondos que no sean adelantados por los presupuestos generales del Estado, bueno, pues estarán ahí a mediados de verano, ¿no? Pero bueno, no voy a entretener mucho ahí. Quería contaros en 10 pasos muy sencillos, desde nuestro punto de vista, la situación general del Next Generation desde el punto de vista de las empresas. Estamos pendientes de que se aprueben definitivamente estos fondos. Como ya ha comentado Lourdes, hay algunos obstáculos que se saltará por encima de ellos y además son obstáculos que definitivamente ellos tienen casi el mismo interés o más que nosotros en que se definan. Pero bueno, hay que esperar un poquito a que se aprueben. Muy importante también, lo hemos comentado ya, el tema de los presupuestos generales del Estado, que ya van adelantando una serie de repartos y por ámbitos de competencia. Se está hablando de vivienda, de energía, de medio ambiente, de ciencia e innovación, del reparto a comunidades autónomas. Esos presupuestos que tenemos, que también esperamos que se aprueben en breve, parece que sí. Jesús lo ha expuesto también muy claramente. A priori deben asignarse a proyectos, ¿vale? Y ese efecto, ese trabajo de proyectistas que somos todos, pues va a ser muy importante, ¿no? Se está hablando de concurrencia competitiva. Bueno, tenemos ahí un reflejo de los presupuestos. Luego voy a poner algún ejemplo de cosas que ya están en los presupuestos, que también ha comentado Jesús. Pero bueno, es un primer indicativo de por dónde van a ir los tiros. También hemos visto en los diferentes trabajos que se van presentando y las cosas que se van adelantando y los borradores que va a haber un reparto también de esos fondos europeos hacia comunidades autónomas y administraciones locales. Se está hablando de un 50% de los fondos. O sea que va a haber un reparto entre la cantidad de dinero que va a gestionar directamente el gobierno y que van a gestionar comunidades autónomas y administraciones locales. Importante el tema de las administraciones locales, que estaban un poquito pendientes y están presionando mucho para que puedan gestionar directamente estos fondos, ¿no? Bueno, cosas que nos interesan como empresas, ¿no? A los que estáis ahí detrás. Vale, ¿cómo podrán acceder? ¿Podrán acceder las pymes y las micropymes? Bueno, pues
lo que se está planteando es que podrán acceder sí, pero a través de los mecanismos habituales. Hablamos de licitaciones públicas, hablamos de convocatorias y programas específicos parecidos a los que ya tenemos o los mismos con más presupuesto o programas nuevos, pero al final se abrirán ventanillas. Entendemos que a partir de segundo trimestre del año que viene, incluso mitad del año que viene, para presentar pues, proyectos en los mecanismos habituales. O sea que vayamos preparándonos para esa nueva jornada de programas y convocatorias con las ideas que nuestras pymes y nuestras micropymes suelen trabajar en proyectos de digitalización, de inversiones, de I+D, todos esos mecanismos que ya conocemos, ¿no? Por otro lado, también lo hemos comentado, se ha comentado aquí, lo ha comentado Lourdes, lo ha comentado Jesús, lo ha comentado Juan. Hay un borrador también de un decreto ley donde se está intentando traccionar medidas para simplificar la tramitación y agilizarla. Está claro que hay que hacerlo, ¿vale? Que hace falta un cambio de legislación. Pero bueno, como digo aquí también, teniendo en cuenta que hay unos mecanismos y una regulación que no podemos saltarnos. O sea, que esas modificaciones pues, van a tener que tener de fondo estos marcos de regulación y bueno, hay que hacerlo bien, ¿vale? Bueno, ¿qué mecanismos se están traduciendo para trasladar directamente fondos de ese mecanismo de recuperación a proyectos donde podrían entrar las empresas, ¿no? Uno de los primeros mecanismos que se está discutiendo y que va a estar ahí va a ser la convocatoria de emisiones, que ya está funcionando. Ya CEDETI ha tenido un par de convocatorias de emisiones y es una convocatoria de proyectos, iniciativas estratégicas muy grandes, iniciativas empresariales con participación de universidades, de centros de investigación. Y bueno, va a seguir ahí y va a tener una inyección de dinero importante. Va a ser una forma de acudir con proyectos cooperativos a captar ese tipo de fondos. La segunda, que también habréis oído hablar, se hablaba al principio de macroproyectos tractores, ahora con el borrador se está hablando de los PERTE, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Bueno, pues ese es otro mecanismo que se está articulando y ahora os daré algún ejemplo, pero al final también son proyectos de cooperación público-privada, tal y como se expresan en el borrador del Real Decreto, tienen que ser proyectos para sectores estratégicos que generen cambios profundos, ¿no? Con una interrelación entre ciencia y empresa, con transferencia de conocimiento, bueno, creación de modelos económicos, proyectos realmente tractores y proyectos muy grandes, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo de cosas que se están moviendo. Estos proyectos, también lo ha comentado Juan y lo ha comentado Jesús, tendrán que ser evaluados para ponerse en marcha y tendrán que ser evaluados ya en ejecución, porque habrá una serie de indicadores que hay que cumplir. Incluso se podría cancelar la financiación, no es como otros proyectos en los que estamos habituados, que hay una evaluación al principio y otra al final. Bueno, si se ha ejecutado el proyecto, pues se ha ejecutado. No, en este caso va a haber una evaluación, un seguimiento continuo con varios hitos a lo largo de los proyectos por parte de la Comisión Europea. O sea, que es muy, muy importante que ese seguimiento y esos indicadores se lleven muy al día y que los proyectos se trabajen con mucho tiempo y se trabajen muy bien, ¿vale? Y por último, también quería comentaros, cuidado con las expectativas, ¿vale? Estamos viendo que se está ofreciendo apoyo a empresas. Oye, te vamos a gestionar los fondos europeos, los fondos de recuperación. Cuidado. O sea, aquí el que una empresa reciba directamente fondos, bueno, pues es una cosa que no se está planteando, ¿no? O sea, que hay que elegir muy bien tu planteamiento, tu estrategia, tu procedimiento, ver cómo lo vas a encajar y tener claro que hay algunos proyectos que podrán encajar dentro de esos macroproyectos y otros que serán proyectos que se traccionarán de otra manera, ¿no? Bueno, con toda esta chapa que os he dado, que espero que no os haya machacado mucho, quería poneros 3 ejemplos de cómo podríamos entrar con nuestras ideas, cómo podríamos entrar con nuestras empresas en esos proyectos, en esa financiación. Y quería empezar por ese concepto de PERTE que se genera a partir del borrador que se ha circulado del decreto ley, que bueno, podéis verlo, lo podéis buscar en internet y tener acceso a él y estudiarlo con detenimiento, pero estas son algunas de las claves que se plantean dentro del decreto ley.
aparte de, bueno, de que estos proyectos serán dependientes del Ministerio de Industria. Es una figura administrativa nueva de colaboración público-privada que seguramente se articulará por medio de convenios, pero es muy importante que sea una figura de cooperación público-privada y eso va a permitir que funcione de una forma parecida, entendemos, a cómo funcionan esos consorcios europeos a los que Juan y yo estamos tan acostumbrados, ¿no? Se va a generar en los próximos 3 meses un registro de entidades interesadas en estar en esos macroproyectos y lo que dice el Real Decreto es que se va a articular una ventanilla única para solicitar financiación a través de esos proyectos. También se habla en el Real Decreto pues, de esa tramitación simplificada y acelerada que se va a poner en marcha en general y también se habla de que habrá incluso anticipos de esas subvenciones de hasta el 50%. ¿Vale? Hay 2 ejemplos concretos que se están ya moviendo que el MITECO ha puesto en marcha. Uno es este, es a partir de la hoja de ruta del hidrógeno renovable, ha puesto en marcha una consulta preliminar en la que está intentando identificar, como veis ahí, identificar los proyectos tanto de I+D como de inversión que hay en el Estado que puedan encajarse dentro de ese gran plan del hidrógeno renovable y a partir de ahí crear el mapa de proyectos. Están hablando de 1.500 millones de euros para hidrógeno, traccionados a partir de los fondos europeos y está ya abierta la consulta. O sea que los que tengáis proyectos, iniciativas, ideas que queráis traccionar en temas de hidrógeno renovable, podéis acudir a ese enlace y contar ahí vuestro proyecto para configurar ese mapa y, bueno, quizá encajar dentro de un macroproyecto tractor. Hace muy poquitos días también se ha puesto en marcha otra consulta previa, esta vez sobre el reto demográfico y lucha contra la despoblación, ¿vale? En este caso, bueno, busca lo mismo, conformar ese mapa de oportunidades y proyectos, pero con un enfoque muy diferente, ¿vale? En municipios de menos de 5.000 habitantes, soluciones, proyectos, iniciativas, inversiones, proyectos de I+D, proyectos de impacto social, ¿vale? También está abierta esa consulta preliminar y podéis allí desplegar vuestras ideas en unos formularios, en unos formatos de proyectos que se han puesto a disposición de la ciudadanía que tenga interés. Eso como ejemplo de los PERTE, de lo que serán PERTE, ¿vale? Esto no son PERTE, son consultas a partir de las cuales entendemos que se van a poner en marcha grandes iniciativas estratégicas. Muchas regiones también habréis visto, y si seguís el tema de Next Generation en prensa, pues estaréis viendo que todas las regiones prácticamente están posicionándose y movilizando pues esos proyectos tractores regionales, ¿vale? Ya hemos visto que el 50% de los fondos se van a gestionar a través de comunidades autónomas y entidades locales. Entonces, las comunidades autónomas, los diferentes organismos regionales, pues están configurando un catálogo de proyectos con los que poder captar esos fondos, porque al final esto no van a ser FEDER, que uno lo recibe, lo gestiona y ya iremos viendo en qué proyectos, en qué convocatorias. Aquí hay que plantear proyectos concretos, ¿vale? Entonces, bueno, algunas claves de cómo tienen que ser esos proyectos y a nivel Junta de Extremadura, pues también os contaréis qué tipología de proyectos estáis buscando y cómo integrarlos, pero bueno, básicamente tendrán que estar muy vinculados con los impactos que se esperan para hacer una Europa más verde, más digital y más social. Algunas claves que os he planteado aquí, bueno, se habla en general en las comunidades autónomas de que tienen que ser proyectos, bueno, no es una limitación, pero bueno, se buscan proyectos grandes, ¿no? Inversiones de 10 millones de euros o más, proyectos región que respondan a necesidades estructurales, que esté muy claro cuál es el cronograma de inversiones, porque como habéis visto, las inversiones tienen que estar muy concentradas en el 21-22-23 y ejecutarse hasta el 26, pero tienen que estar muy concentradas en esos primeros años. Y os dejo aquí algunos ejemplos de algunas regiones que están traccionando algunos de esos proyectos y configurando ese catálogo. Hay algunas, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, que han habilitado plataformas de participación donde se pueden desplegar los proyectos empresariales y otras comunidades están haciéndolo a través de asociaciones intermedias. Aquí tenéis algunos ejemplos que están haciéndolo a través de sus asociaciones empresariales o corporaciones empresariales y la COE también está pilotando un poquito a nivel nacional la recopilación de algunos de esos grandes proyectos tractores. Y para que veáis lo que comentaba Jesús, yo he traído aquí algunos pantallazos de cómo se traducen los presupuestos generales del Estado en algunos incrementos de presupuestos, en algunos casos espectaculares, de convocatorias que ya conocemos. Básicamente, CDTI va a tener un incremento de presupuesto pues en torno a 500 millones de euros más
o sea, es un 42% más de lo que tenía, con lo cual va a haber más dinero para más proyectos, más convocatorias. Como veis, sobre todo es 100, la zona de 100 la que más incremento recibe, aparte de algún otro indicador que hay por ahí. Pero sobre todo quería detenerme en Red.es, que recibe, pues prácticamente va a duplicar su dotación presupuestaria. O sea que el tema de digitalización se pone por delante y se le da muchísima importancia. Y cuidado con IDAE, el tema de eficiencia energética, ¿vale? Como veis, IDAE multiplica de forma increíble, ¿vale? Multiplica por 15 la dotación presupuestaria. A partir de aquí, bueno, pues ya voy a terminar. Dejo aquí ya que abramos un poquito el turno de preguntas, pero como reflexión interna, simplemente comentaros, ¿no? Cuidado con las expectativas. Esto no está todavía cerrado, hay mucho ruido, hay que estar pendiente. Aquí os dejo también 2 opciones para que podáis informaros. Tenemos un grupo en LinkedIn muy activo, con más de 600 miembros, donde estamos constantemente poniendo en la palestra las noticias que se van publicando tanto a nivel europeo como a nivel regional y nacional, y en nuestra página web también vamos publicando algunas noticias de interés y también simplificando un poquito la información, ¿vale? Simplemente, muchas gracias y bueno, vamos a lo interesante que es la discusión. Pues nada, muchas gracias, Daniel, y pasamos al turno de preguntas. Yo he ido recogiendo algunas. Hay una preocupación general sobre la agilidad y hay un par de personas que preguntan si la administración, bien o complementariamente, va a habilitar algún tipo de asistencias técnicas para tener más agilidad en toda la administración de los proyectos. Y si por otra parte, si se consideran que los procedimientos que hay ahora para la gestión de los proyectos no crearían un cuello de botella por el volumen también a gestionar. No sé, a lo mejor Lourdes. Vale. Contesto, vamos a ver, con respecto, sí, es verdad que el planteamiento de la mejora de las capacidades administrativas es para la gestión de los fondos europeos por parte de la administración, por lo menos por parte de la Junta de Extremadura, es un tema que preocupa mucho y en el cual estamos intentando desarrollar un salto hacia adelante. Estamos en cada una de las líneas de trabajo analizando qué se necesita y de ese análisis pues, vendrá en el ejercicio que viene pues el apoyo, la contratación del apoyo necesario para que las distintas líneas de actuación que al final se lleven a cabo con estos fondos se puedan acometer, porque es verdad que son muchos fondos, la capacidad de gestión es limitada y bueno, pues hay que ver de qué mejor manera se pueden gestionar acudiendo a formación de empleados, acudiendo a formación a ayudas y a consultorías y dependiendo de la línea concreta. No hay una solución única, evidentemente, porque son muchas las líneas de actuación. Bueno, yo creo que les ha contestado perfectamente para el tema de Extremadura, es decir, que hay poco más. Aparte, con sus competencias, que es la que tiene ahí en las competencias en ese sentido, ¿no? Pero vamos, justamente cuando esta mañana estaba mirando un poquito en vertical o en diagonal el decreto ley, el borrador del decreto ley, la verdad que establece determinados temas que son muy interesantes, ¿no? Es decir, que se ha comentado
como es el tema de volver otra vez a las agencias que estaban ya casi eliminadas y de pronto resurgen, ¿no? Ha habido cosas que me han gustado más, otras cosas que me han gustado menos. Por ejemplo, un tema es, vamos, independiente, me gusta porque de alguna manera nos abre posibilidades, ¿no? para la gestión más eficiente, independientemente luego de cada comunidad autónoma que tenga que implementar, pues lo que tenga que implementar para ello, ¿no? Pero sin embargo, todavía se persigue, es decir, se persigue solamente, exclusivamente, y se habla para estos fondos de recuperación y resiliencia. ¿Por qué no para todos? Quiero decir que de alguna manera es un problema, es un mal endémico que tenemos a la hora, como comentábamos anteriormente, no sé si lo comentaba Juan, que España estaba justamente en último lugar desde el punto de vista de ejecución de los propios fondos europeos, ¿no? Pues de alguna manera transformemos ya para hacer una administración mucho más ágil y eficiente, ¿no? Yo creo que la digitalización nos va a venir muy bien. Hay comunidades que están más digitalizadas, otras que están menos digitalizadas, pero sobre todo creo que es cuestión también de modificar un sistema jurídico tremendamente conservador, quizás que se ha establecido por los problemas de corrupción u otros problemas que hubo en el pasado y que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, hemos limitado nuestras capacidades de gestión más eficientes. Yo creo que también es importante, y ya veremos a ver cómo, porque claro, todavía ese marco, quien no se ha pronunciado todavía ha sido Europa. El marco jurídico, como no ha sido Europa todavía quien se ha pronunciado. Y esperemos que allí sea donde se produzca un auténtico cambio, ¿no? Que se vaya más, como siempre hemos dicho, más a los temas de objetivos, que desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos, más que desde el punto de vista de auditoría contable, que es un poco lo que de alguna manera nos están exigiendo, un control preciso y exacto de las cuentas, ¿no? Es decir, y yo creo que sí, es cierto que ha habido aparte otro cambio muy importante en este tipo de fondos, porque lo decía Daniel, y que creo que es importante recalcar. Aquí no se trata de gestionar fondos como lo estamos, es decir, como los típicos fondos del programa operativo, ¿no? Es decir, que ahora tendremos, sino ir a lo que es la filosofía de proyectos, grandes proyectos y ejecución de grandes proyectos, ¿no? Es algo que de alguna manera se tiene que transformar. Nada más. Sí, yo... sí, ¿me permites, Jesús? Sí, por supuesto, Juan. Sí, mira, adelante. Simplemente quería comentaros que habéis preguntado para la gestión. El Real Decreto Ley, según el borrador que ahora mismo está circulando, va a permitir un porcentaje que no sea superior al 3% destinado a acciones de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría. Para todos aquellos que gestionáis día a día proyectos, a mí un 3% me parece poquísimo. Si incluyes auditoría, comunicación, todo. Entonces, no sé, me da un poquito de miedo ese Real Decreto porque un 3% para estos fondos que van a ser complicados me parece pues verdaderamente poco. En los fondos de gestión directa hay veces que llegas hasta el 10%. Y gastos de gestión, pues un 3%, incluyendo la preparación, es decir, el tiempo que te pueda llevar la preparación del proyecto, ¿no? Pues no lo sé. Pero vamos, que sepáis que está ahí en el Real Decreto, previsto para salir del horno en breve. Esta es una transposición de la normativa, perdona pero la normativa en la materia de mecanismo prevé que para la asistencia técnica la cuantía es aproximadamente entre un 3 y 3,5 de gestión. Yo creo que por ahí es por donde viene la limitación de ese porcentaje. Sí, seguramente. De acuerdo. Una pregunta específica para Juan Viesca. Dice la persona que nos la hace que has hecho referencia al pago por resultados. Y si nos podrías decir cuál es el grado de este instrumento, cuál es el grado de aplicación de este instrumento a nivel europeo y si tiene futuro como forma de gestión. Y quizás explicarlo un poco.
Sí, yo creo que esto es una moda que se está poniendo ahora mismo, que lleva bastante tiempo tras la mente de la Comisión Europea, ¿no? Cada vez más, si os fijáis, la Estrategia 2020 marcó toda una serie de indicadores. Ahora mismo los programas operativos, tanto los anteriores como los nuevos, están dando una lista de indicadores. Y la Comisión Europea lo que pretende es que, por ejemplo, en un proyecto relacionado con energías renovables, pues, por ejemplo, tú presentas el proyecto y si cumples con unos criterios, es decir, yo he hecho un análisis, tengo un certificado energético al principio y he reducido el consumo de energía, si he cumplido con ese objetivo, la Comisión Europea se supone que te da el dinero. Esto aquí, como lo estoy contando, o en una conversación de café, me parece estupendo y todo el mundo decimos sí, sí, sí. Pero bueno, esto no es tan evidente. Es decir, ¿cómo una administración pública va a dar 20 millones de euros a una empresa porque ha reducido la eficiencia energética y luego te llega la EGAE y te dice, papeles, por favor, encima de la mesa, proceso de contratación, proceso de subvenciones, y Europa, que es la primera que te dice que evalúes por objetivos, es de quien dependen las directivas? O sea, de hecho, los problemas de gestión que tuvo España provienen del periodo 2006-2010, me parece, el anterior programa, porque en España empezamos a gastar fondos con una ley de contratos. Empezamos a gastar mucho dinero y a los 5 años Europa dice, está traspuesta mal vuestra directiva y todos los proyectos de fondos estructurales se vinieron abajo. Pues a mí esto me parece que está muy claro. Lo están utilizando ahora mismo en fondos estructurales en el periodo 14-20, por ejemplo, en lo que son las EDUSIS, en algunas líneas de financiación que han creado un marco de rendimiento. Dicen, si tú no has cumplido con unos objetivos en determinada línea, el 6% de la línea no te la pagamos. Y sé que cada vez quieren ir a más, pero es un tema que hay que tomarlo con mucha precaución, como los métodos de costes simplificados. Esto está muy bien, pero vamos a ver, si Europa permite cambios en la directiva europea, yo creo que esto podrá salir adelante. Mientras tanto, tengamos en cuenta que aquí quien manda es la IGAE. Que luego cuando lleguen los controles del Tribunal de Cuentas, de la IGAE y todo, pues bueno, pues va a haber que tener cuidado. Pues bueno, esa es mi opinión, pero que sepáis que la Unión Europea cada vez más, pues bueno, está intentando un poco que los fondos se gasten y que se cumplan unos objetivos, porque es cierto que muchas veces también decimos que con lo que vamos a invertir vamos a conseguir un montón de cosas y al final pues todo se queda reducido. Pero es un tema que es apasionante, pero que hay que tener mucha prudencia. Yo creo que queda aparte muy claro, por ejemplo, en la agilidad con lo que se gestiona, con lo que se ha gestionado el programa Horizonte 2020, temas de investigación y los propios fondos estructurales que nosotros tenemos para investigación, las dificultades que tenemos de ejecución. Es decir, pero con dos filosofías distintas a nivel nacional, a nivel europeo, ¿no? Es yo creo que algo que debería un poco, no sé, centrarse y racionalizarse, ¿no? Pero tienes razón totalmente, que luego están las auditorías y las auditorías son a nivel nacional. Pero es cierto, las filosofías son completamente diferentes y hay que ver que Europa te pone unas normas, pero ellos mismos las incumplen, ¿no? Sí, Nada más que tienes que ver los porcentajes de ayuda máximos que tienes por tamaño de empresa en España y luego vas a Horizonte Europa o a H2020, tienes el 100%. Sin concurso, bueno, sin concurso. Está, ¿no? Entonces, sí, estaría bien una simplificación, pero desde arriba, ¿no? Sí. De acuerdo. Mirad, una pregunta yo creo que para Jesús Alonso. ¿Qué tipología de proyectos se pueden dar en Extremadura? En esto que ha hablado Daniel del catálogo de proyectos y bueno, esto que nos ha explicado. Mira, yo creo que independientemente, vamos a ver, creo que por un lado está claro desde un punto de vista de lo que nos está diciendo para qué tienen que ser los fondos. Entonces, los ámbitos de actuación están claros, ¿vale? Desde el punto de vista de lo que es la transición ecológica y la transformación digital. Pero no es solamente ello, ¿vale? Nosotros tenemos una estrategia de especialización y probablemente uno de los... ahora mismo estamos en el proceso de redefinición de la misma, ¿no? Y aparte es muy concordante con lo que pueden ser la estrategia que ya ha presentado el Estado desde el punto de vista de las distintas áreas de actuación, con lo cual va a ser bastante similar.
Pero dicho esto, como os digo, es decir, sector agroalimentario tremendamente potente. Ahí debemos tener algunos proyectos y sobre todo en aplicando esa transformación digital y también la transición ecológica, pero en ese sector. Y por otro lado, irnos directamente a lo que son los aspectos de energía, todo el tema de eficiencia energética, muy importantísimo. Almacenamiento, Daniel lo ha sacado claramente, uno de los grandes proyectos va a ser el tema del hidrógeno, sobre todo trabajar en redes a nivel nacional, intentar configurar un gran polo tecnológico en el área, es decir, la verdad que el Ministerio nos está dando una gran oportunidad para que muchas empresas puedan, de alguna manera, aquí, donde ya tenemos un gran despliegue de energías renovables y dar ese paso más hacia lo que es el almacenamiento y apoyar muchísimo y fortalecer todo lo que es el sector de las TIC como un gran sector transversal, es decir, que tenemos que ir desde la inteligencia artificial, tenemos que ir a lo que son los grandes Big Data, sacarle ese valor a los datos, que yo creo que es tremendamente importante para mejorar en todos los ámbitos, desde el punto de la administración, de la propia sanidad y tal. Y como estábamos hablando, es decir, que se trabaje en distintas comunidades autónomas, es decir, esos proyectos transregionales y transnacionales. Aquí tenemos la gran oportunidad, además, de contar con Portugal y contar de alguna manera con una buena cultura de proyectos desde el punto de vista Interreg, ¿vale? Yo creo que los ámbitos están muy claros y establecidos en el plan de recuperación y en la Next Generation, es decir, que tampoco hay que ir más allá. Y estaremos y desarrollaremos por los proyectos. Yo creo que sí, que tenemos que ser muy ambiciosos, en el buen sentido de la palabra ambicioso, pero ir con tremendas cautelas también para su desarrollo. Yo aquí daría dos complementos a lo que comentas, que me parece lógico que se siga la línea que comentas en cuanto a estrategia RIS3 y a la estrategia compartida que todos tenemos de digitalización y de medio ambiente. Atención a los Digital Innovation Hubs, que creo que, bueno, todos tenemos claro que va a ser un punto de vista muy importante y van a ser muy tractores de la digitalización y vamos a tener que explotarlos todos para esa transformación digital. Y al tema local, porque tanto desde el punto de vista digital como de energía, los ayuntamientos y las entidades locales van a ser muy tractores de inversiones. Van a, no solo en la Smart City, sino en la transformación de todo lo que es la movilidad, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética en general. Va a haber mucho dinero disponible, van a sacar muchas licitaciones y va a haber muchos proyectos relacionados con el tema urbano. Y una pregunta para vosotros. Al igual que otras comunidades están tirándose un poquito a la piscina y planteando esas consultas públicas sin saber todavía cómo el gobierno va a traccionar esos catálogos de proyectos, ¿desde Extremadura estáis pensando en articular algún sistema para entender o para sectorizar las iniciativas privadas? Vamos a ver. Estamos trabajando en distintos aspectos. Esta misma mañana estábamos sobre todo, porque es que importantísimos los temas de cooperación y colaboración, sobre todo a nivel empresarial, ¿vale? Es decir, ahí en sectores como el agroalimentario estamos intentando conformar un gran clúster, por así decirlo, del sector con toda la cadena de valor que de alguna manera esté permitiendo ello. Es decir, uno de los grandes hándicaps y sobre todo en este tipo de participación es el tamaño de nuestras empresas. El tamaño de nuestras empresas muchas veces dice, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo somos incapaces de llegar a sobre todo las grandes oportunidades que comentaba anteriormente Juan, aparte de los fondos estructurales, es decir, que están en Europa? ¿Vale? Pues muchas veces es el hándicap del tamaño de las empresas. Entonces ahí sí que estamos intentando favorecer procesos de cooperación y colaboración, además, procesos de cooperación entre empresas y colaboración público-privada, ¿de acuerdo? De alguna manera para conformar grandes grupos que puedan ser mucho más competitivos y ir hacia ello. No sé si te he contestado, Daniel, un poco a la pregunta que me quería. Sí, está claro que el sector agroindustrial en Extremadura tiene que tener protagonismo, ¿no?
Y yo creo que ese reto de despoblamiento también y de municipios pequeños, de deslocalización, de despoblamiento, es un reto que también en Extremadura tiene mucho sentido, ¿no? Aparte lo comentabas, ¿no? De digitalización hacia infraestructura, 5G. Está todo ello. Yo creo que, es decir, aparte antes hablabas tú de los Digital Innovation Hub, estamos también en ello, es decir, estamos ahí conformando a nivel regional, pero también en colaboración con otras comunidades autónomas, participando en los mismos. Yo creo que es una gran oportunidad para las empresas. Volvemos, empresas desde un punto de vista del entorno de las TIC, que no son grandes empresas, con diferentes tamaños, pero que de alguna manera sí que se pueden crear desde un punto de vista de cooperación muchas oportunidades. A nivel de lo que hablabas anteriormente, del reto demográfico, pues ¿qué te quieres que te diga? Creo que somos la región, junto con Castilla y León y Castilla-La Mancha, que más tenemos que estar en ese aspecto, ¿no? Peleando por esas posibilidades, es decir, intentar de alguna manera esa lucha contra la despoblación. Entonces, ahí también todo lo que sea, incluso a nivel de investigación, desde el punto de vista de un desarrollo sostenible del territorio, es importante. Además de las Smart Cities, que aquí no tenemos grandes cities, pero tenemos que ir probablemente a las Small Cities o a las Smart Village, ¿no? Es decir, de alguna manera que podamos llevar todo lo que es la tecnología y las comunicaciones a nuestros municipios, ¿vale? No solamente desde el punto de vista de conexiones exclusivamente, sino de dándoles de alguna manera oportunidades para su propio desarrollo, ¿no? De acuerdo. Hay una preocupación y una pregunta general, pero yo creo que la habéis respondido, sobre el papel de los ayuntamientos en todos estos planes, que bueno, no sé si queréis matizar un poco, pero básicamente habéis respondido que van a ser muy, muy importantes las entidades locales. Yo creo que esa ya está respondida. Sí, también todo depende del ámbito de competencial en el que nos vayamos moviendo, ¿no? Entonces, hay determinadas cuestiones que por competencia le corresponden a los ayuntamientos y sobre todo las referentes al modelo de ciudad, de urbanismo y demás, de eficiencia energética de la ciudad y demás. Pero bueno, está también pensado el que haya líneas de actuaciones de la propia comunidad autónoma que al final se gestionen en colaboración con los ayuntamientos. De acuerdo. Mira, si ya una última pregunta, porque ya hemos acabado el tiempo y aquí barro un poquito para casa. Hay parte de la audiencia que nos pregunta sobre qué lugar y qué importancia pensáis que pueden tener las metodologías de proyecto. No solo el PMI, el PRINCE, también el PM2, del que nos ha hablado Juan Viesca, y si vosotros desde administración, sector privado o instituciones y fundaciones que se dedican al estudio de estos programas, pensáis que podrían articular un lenguaje único con la administración y también promover una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de los proyectos. Lourdes, si quieres. Así que responder tú, Jesús. Bueno, creo que estamos en distintos ámbitos, ¿no? Es decir, nosotros sí estamos utilizando de alguna manera empresas, ¿no? Para todos nuestros proyectos. De hecho, quizás en Extremadura, es decir, en nuestro caso, en el ámbito de la ciencia, lo que tenemos es una carencia de empresas consultoras especializadas, ¿vale? Muchas veces pues tenemos que buscar estos recursos fuera de aquí. Ahora mismo ya llevamos un año y pico que creamos lo que es la oficina de proyectos europeos, justamente por nuestra baja participación en lo que era Horizonte 2020.
y ya empieza a dar resultados, ¿vale? Empieza a dar resultados. Pero lo mismo digo esto que digo para proyectos ahora mismo, si tenemos que plantear proyectos dentro de Next Generation. Por supuesto que vamos a necesitar esas consultoras especializadas y probablemente muchas de ellas tengan que venir de fuera de la región para la gestión de determinados tipos de proyectos, ¿eh? Es decir, porque, bueno, pues por necesidades, ¿no? No tenemos de alguna manera ese nicho de negocio cubierto. Y bueno, ahora si queremos ser competitivos y hacer las cosas bien, como comentaba Juan, pues muchos de ellos los tendremos que llevar con consultoras como las vuestras, sin lugar a dudas. Sí, en este sentido también, como ya os decía antes, es una preocupación la capacidad de gestión y la capacidad administrativa que tenemos. Sabemos que es limitada y que hay que complementarla. Hay que mejorar la formación de los propios técnicos que trabajan en la gestión de fondos. Y también habrá que contar con consultoras especializadas tanto en la gestión como en la evaluación y demás. Nosotros estamos muy acostumbrados a contar también con consultoras, sobre todo en la parte de evaluación y de auditoría y de seguimiento. Pero habrá que intensificarlo, porque evidentemente lo que no estamos acostumbrados es a evaluar el cumplimiento de objetivos e hitos. Estamos acostumbrados a ver las justificaciones económicas y las justificaciones de gasto y la normativa y cumplimiento. Pero para nosotros es un vuelco totalmente radical a la forma de gestionar los fondos. Y claro, evidentemente no creo que vayamos a dejar de lado las justificaciones económicas, porque eso es impensable en la administración, sino que vamos a tener añadido una doble evaluación, porque vamos a tener que ir haciendo el seguimiento al mismo tiempo de del cumplimiento de los hitos y de los objetivos. Entonces, bueno, pues evidentemente vamos a precisar ayuda más especializada y intentaremos contar con ella, y para ello estamos preparados. En el presupuesto ya también lo hemos previsto. De acuerdo al presupuesto del año 2021 para la Junta de Extremadura. Está previsto. Vale. Pues nada, por mi parte y en nombre del PMI, de la Delegación de Extremadura, agradeceros vuestra asistencia y bueno, y todo el conocimiento que nos habéis hecho llegar, y por parte también del PMI de Extremadura, para todas aquellas personas interesadas en dirección de proyectos, que bueno, que sepan que hay una delegación en Extremadura y que nosotros estamos dedicados al desarrollo de la profesión, y que siempre nos pueden contactar a través del correo que viene en el cartel del evento. Y lo dicho, muchas gracias y nada, y que paséis una buena tarde. Gracias a vosotros por la invitación. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un placer.